Buenas tardes, mis amados, amados del Señor, amados Jesucristo. Como siempre, estamos en el día del Señor y pues tenemos un mensaje grato que Él nos da. Vamos a hablar de un tema hoy que nos da el Espíritu Santo, que pues es muy importante que lo tengamos presente, ya que es causante de muchos problemas en las vidas de las personas. Déjenme traer el... Aquí estamos. Se llama, le hemos puesto por título, Se los dije, se los dije, se los dije, se los dije, y no me estoy refiriendo a otra cosa que no es precisamente, o que es más bien los celos, los celos. Los celos, pues hemos escuchado mucho ese término y pues a veces lo tomamos a la ligera, a veces lo decimos, a veces lo vivimos, lo sentimos, pero es importante que veamos a fondo y desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. Los celos, ¿qué son los celos? Bueno, pues los celos se definen como muchas cosas, ¿verdad? Como desconfianza, por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio, entre hermanos, envidia, sospecha, egoísmo, un sentido de orgullo también, de competencia, perdón. Y esto pues trae como consecuencia que alguien de los participantes quiera tener un cierto control, ¿verdad? Un control, y se produce una especie de contienda. Vamos a la escritura a ver ahí un ejemplo en Génesis 16. Perdón por mi tos, me dio un poquito de tos. Génesis 4, perdón. Después vamos a Génesis 16. Primero Génesis 4 es un caso por demás conocido. 4, versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que entrando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Válgame Dios. Me estoy yendo un poquito adelante de la historia, pero si ustedes la ven, ahí la encuentran en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. Yo me fui directamente al 8 para que ustedes vean la consecuencia, un acto atroz, un acto por demás infame, que Caín dice, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es una historia que mucha gente la conoce, otros no. Hay dichos incluso de Caín. Pero bueno, si quieren rápido leemos el contexto. Dice, conoció Adán, en el capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres, no serás enaltecido, pregunta Jehová. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y entonces viene el versículo 8 donde empezamos, ¿verdad? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después pues ya pueden leer, continuar con la historia. Cuando Dios le pide cuentas a Caín, ¿verdad? Sin embargo, el tema que estamos entrando es el de los celos. Es un espíritu demoníaco, por supuesto. Es de lo más terrible, porque los celos llevan y llevaron en este caso a un sinnúmero de situaciones que concluyeron en el homicidio de Abel por parte de su hermano. Entonces fíjense que es tremendo esto de los celos, tremendo, porque un simple celo puede tener consecuencias desastrosas en cualquier situación. Aquí estamos hablando de hermanos. Podemos ver casos de celos de pareja, de matrimonio. La Biblia tiene muchos casos, no vamos a citarlos, pero este celo de Abel, que le provocó a Abel aparentemente porque la ofrenda de Abel fue grata a Dios, pero no fue grata por la cuantía o por lo que él haya traído, porque trajo, dice, de las ovejas, de lo gordo, de lo mejorcito, para agradar a Dios. Trajo una ofrenda, pero la traía con el corazón. Mientras que Caín también trajo ofrenda, pero no fue agradable a Dios. Entonces Dios, de cierta manera, le dijo que no le agradaba su ofrenda. Y eso generó el celo en Caín. Entonces, esto pues te puede traer muchas situaciones, te puede traer pensamientos, te puede traer recuerdos desde que éramos niños, desde cuando estábamos en la escuela, lo más lejos que puedas recordar, ¿no? Cómo te provocaba celos que algún compañerito, una compañerita sobresaliera, o que en nuestra casa, nuestros hermanos, nuestros primos, se hablara bien de alguno, y entonces nosotros nos tomábamos a pecho o considerábamos que a nosotros nos estaban despreciando, ¿verdad? Pero no ese es el caso. Es un asunto personal. O sea, tú tienes que tener bien en firme quién eres. O sea, tienes que tener tu autoestima o tu autoestima alta, ¿verdad? Entonces, este caso de Caín y Abel, pues es tremendo. Encontramos ahí mismo en Génesis el 16, donde les había dicho hace rato, Génesis 16, otro ejemplo de celos, pero ahora por parte de Sara y Agar. 16:4 dice así: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Entonces, bueno, la historia, pues rápidamente aquí dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos por supuesto que a Abraham, ¿verdad? Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, y te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y entonces ahí el versículo, ¿verdad? Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, quizás no lo entendemos, no lo entiendas, pero pues la historia es así rápidamente. Sara no tenía hijos, no tuvo, ya era de edad avanzada, de más de 80 años, era estéril, y entonces un día Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar una promesa, que le va a dar descendencia amplia, la cual no iba él a poder contar, que era o sería la descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Entonces Sara escuchó eso. Bueno, se llamaba Sarai, después Dios le cambió el nombre a Sara. Y Sara oyó esa promesa de Dios a Abraham, y entonces se turbó mucho, o sea, se angustió porque ella sabía de antemano que no era estéril. Y entonces, pues ya empezó a tener problemas de identidad ella y con su marido, de que no podía tener hijos, y escuchó esa promesa, pero entonces ella se le ocurrió esta idea de darle hijos a Abraham a través de su sierva. Esto pues lo tienes que leer más a fondo, el contexto es muy amplio. Bien, incluso está descrito en el código de Hammurabi en Babilonia. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en esos rollos. Simple y sencillamente la sierva, así era la costumbre. Esta sierva de Sara, que era Agar, la había adquirido en Egipto. Se la habían pues se la habían regalado, se la habían dado como, era una niña, y se la habían dado en custodia, entonces era de su propiedad, en pocas palabras, de Sara. Por eso dice aquí la sierva. Muchos se refieren como sirvienta, pero no es el término sirvienta, no era su sirvienta, era su sierva, o sea, era como su protegida. También obviamente le ayudaba mucho a Sara, ¿verdad? Le ayudaba mucho a Sara, y por eso es que ya esta muchachita Agar, siendo adolescente, en edad fértil, pues dice Sara, pues es mi sierva, yo con ella puedo hacer lo que quiera, entonces le voy a dar a mi marido hijos a través de mi sierva. Esa historia después se repite con el nieto de Abraham, que es Jacob, el que se le cambia el nombre por Israel, y ahí se cumple la promesa de Dios de que la descendencia de Abraham iba a crecer mucho, ¿verdad? De Jacob salen las 12 tribus de Israel. Entonces, ahí lo que estamos analizando hoy o viendo es celos. Entonces, aquí el versículo 4 claramente dice, y él se llegó a Agar, o sea, tuvo relaciones íntimas Abraham con Agar, porque fue la instrucción de su esposa. Hay que estudiar el contexto, porque si lo tomas así literal vas a decir que cometió adulterio y que no. Tienes que estudiarlo a fondo, no lo vamos a tocar hoy. La cual dice, concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, a Agar se le vino estos celos,
estos celos, este espíritu de celos, este pensamiento tan tremendo de celos, que de ser la sierva, ahora veía con desprecio a su señora, a su ama, a su protectora, ¿ves? Porque le vino celos, le vino orgullo, o sea, los celos trae consigo otros espíritus demoníacos, como es el orgullo, lo decíamos, como es la contienda, como es un sentido de competencia, de dominio, de posesión. Entonces Agar hizo un convenio con su señora de que le iba a dar un hijo para el marido de Sara, Abraham, y entonces ahora ella dice, no, pues yo soy, le vino un sentido de posesión, yo soy la mamá de ese niño y por tanto yo ahora voy a ser la señora. Eso es lo que le vino en realidad, ese pensamiento, y entonces veía con desprecio a su patrona, a su señora, ¿verdad? Entonces vino el egoísmo, vino la envidia, ¿y en qué terminó? Pues no ha terminado, porque de ahí se generó un conflicto que a la fecha hoy está vigente y es nada más y nada menos el conflicto árabe-israelí, porque de Agar nació Ismael, ese niño que Sara le instruyó a su marido y le dio a su sierva, pues nació cuando concibió a Agar. El que nació lo llamaron Ismael, y entonces Ismael se le conoce como el padre de los árabes, es el padre de los árabes, de los musulmanes. Bueno, y así está considerado, 2 millones y pico de musulmanes que tienen por líder, obviamente a Mahoma, pero Mahoma se cita como descendiente directo de Ismael, que es pues el primer hijo de Abraham, el padre de la fe, el hombre donde inicia, pues digamos, el pueblo de Dios, pero también hay una derivación ahí a través de Ismael, o sea, de Ismael sale también pueblo bendecido por Dios, porque Dios bendijo a este hombre que nació, a este niño, que se llamó Ismael, lo bendijo, y tan lo bendijo que pues la bendición tú la puedes ver hoy en día en los árabes. Después nace Isaac, que es el de la promesa, y entonces, pero ese ya es con Sara, ¿ves? O sea, es un milagro de Dios. Dios hizo el milagro con Sara, siendo ya ella anciana, la hace fértil y le nace un niño que llamó Isaac, y es el descendiente directo ¿de quién? De los judíos. Entonces tenemos 2 líneas ahí, 2 líneas, pero el punto donde nos estamos centrando es celos, los celos. Y entonces primero vimos a Caín y a su hermano Abel, cómo los celos le sobrevinieron a Caín y tan se enojó él que lo llevó a matar a su propio hermano. Aquí las consecuencias de ese celo que hubo entre Sara y Agar, o Agar y Sara, que empezó a ver con desprecio a su señora, pues terminó finalmente en que Sara le pidió a Abraham que la sacara de su tienda, de su territorio, de su casa, que la expulsara y que la regresara a su tierra originaria, que era Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Pues Abraham en primera instancia le dijo, mujer, pues ustedes arréglense, tú hiciste el negocio con ella, el convenio, a mí qué me dices. Pero como era el jefe de la casa, pues él tuvo que tomar acción y terminó despachando a Agar y a su hijo Ismael. Los envió a Egipto. Y entonces, bueno, la historia es larga. Finalmente se fue Agar con el niño y en medio desierto estuvo a punto de morir, ¿verdad? Entonces ahí vemos la mano de Dios cuando Dios rescata a Agar y a Ismael. Y finalmente
permanecen ellos en vida y permanece Ismael. La promesa de Dios se cumple en él, de que también va a ser descendiente de una gran nación. Y, o sea que de Ismael salen también 12 hijos que son 12 califatos después ahí, el mundo árabe. Pero bueno, no nos vamos a centrar ahí. Cuando nace Isaac, ya el de la promesa de Dios, también son 12 hijos de Isaac, 12 hijos, y son las 2 tribus de Israel. Entonces nace de Ismael una gran nación que son, como decía yo, es el padre de los árabes, y de Isaac, el padre de los judíos, ¿no? Entonces, el punto es que esos celos que se provocaron entre Sara Sara y Agar, después pues vienen a los 2 hijos, a Isaac e Ismael. Los hijos convivían, era mucho más grande Ismael, le llevaba como 12 años, y entonces vemos ahí en Génesis 21, vamos a Génesis rápidamente, otra vez ahí estamos en Génesis 21, toda esta historia pues se desarrolla ahí, pero vamos a concentrarnos ahorita en el 21, 9 y 10, donde dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. En realidad no era cierto, sino que ella tenía celos, Sara. O sea, primero lo tuvo Agar y luego lo tuvo Sara. Bendiciones, Rubí. Entonces, fíjense, y en el 10 dice: por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, fíjese que primero Agar vio con desprecio a su señora, y ahora es Sara la que está viendo moros con tranchete, ¿verdad? Está viendo que Ismael veía mal a su hijo, y no era cierto. Ismael e Isaac se querían mucho. Ismael quería mucho a Isaac. Ismael era el hermano mayor, pero era la mamá que le entró celos, y entonces le entró tanto celo que pidió a Abraham que corriera de su casa a esta sierva Agar y a su hijo. Entonces fíjese que tremendo, la despachó de su casa, no le dieron nada más que provisiones, y las cuales se le acabaron muy pronto, y por eso ella iba a morir ahí en el desierto. Y es cuando Dios hace un milagro, ¿verdad? Lean la historia, muy interesante. Pero nuestro tema, estamos hablando de celos. Podemos citar 1000 casos en la Biblia de celos que han llevado siempre a problemas mucho mayúsculos, ¿verdad? Mucho mayúsculos. Otra vez, Rubicita. Bendiciones, abrazo, beso a mi amada. Y estos celos de cualquier manera, de cualquier tipo que sean, profesionales, de familia, de relación de pareja, son muy destructivos. Entonces, la palabra de Dios, o el tema que hoy, el mensaje que hoy nos da Dios es quitar, eliminar eso de nuestras vidas, porque es muy destructivo. Muy destructivo y puede tener consecuencias tremendas. Como decíamos, los celos pues traen mucho más asociaciones o demonios o espíritus demoníacos, pensamientos que son el egoísmo, que son la envidia, que son la sospecha. Muchas veces en un matrimonio hay sospechas, ¿verdad? O sea, esos celos nos llevan a sospechas de que sí o no, o lo que sea, ¿verdad? De que hay un tercero ahí en discordia, que hay adulterio, lo que sea. Muchas veces es nada más un simple
pensamiento de celos. Entonces, aquí pues la recomendación es mantener cautela, ¿verdad? Orar a Dios, tener comunicación con la pareja, tener comunicación por ejemplo, los papás, si vemos que hay celos entre los hijos, y déjenme decirles que muchas veces los mismos papás somos los gestores de que haya celos en nuestros hijos porque los ponemos a competir. Mira nomás, tu hermano, deberías de ser como tu hermano, es mejor que tú, y esto y el otro, y aquí y allá. Entonces, eso es lo que pasó con Caín y Abel. Abel o Caín se sintió desplazado, pero realmente era el pecado de Caín, perdón, que por eso Dios se lo enfatizó. Ese es el pecado que tú traes, ¿verdad? Porque él estaba compitiendo con su hermano en vez de tratar de agradar él a Dios de manera propia. Entonces, tú tienes que ser íntegro primeramente para Dios. Tú tienes que tener una relación personal con Dios. Y la relación personal con Dios no tiene que ver con nadie ni con nada. Si tú tienes hijos, tienes un marido, tienes familia, tienes un trabajo, lo primero en tu vida debe ser Dios, lo primero y lo más importante. Y Jesucristo nos dejó ese mandamiento cuando Él resumió la ley, que en vez de ser 10 mandamientos dijo, ahora son 2 nada más. El primero, el más importante, amar a Dios con todo tu ser, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjese que los celos, cuando logremos detectarlos, tenemos que erradicarlos. Y la única manera de erradicarlos es teniendo una plenitud con Dios, y Dios nos va a mandar, nos va a suplir o a sustituir ese espíritu demoníaco de celos por uno que es fruto del Espíritu Santo, que se llama amor. Entonces, el amor, por eso Jesús dijo amor a Dios, y segundo, amor al prójimo. Amor al prójimo. Amén. María Elena, amor al prójimo. El amor al prójimo, pues es la instrucción, el segundo mandamiento que dejó Jesucristo, y dijo, ya no son 10, son 2. Y el amor al prójimo es algo con lo que tenemos que luchar mucho, porque siempre nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos con celos del prójimo, hasta incluso del cónyuge, ¿verdad? Los cónyuges que en esencia se unieron porque se aman, llega un momento en la vida que empiezan a sentir celos, y no celos precisamente de otra persona, sino de ellos mismos. Empiezan a sentirse celosos de que porque uno es más talentoso que el otro, o porque uno es más ordenado que el otro, o etcétera, etcétera. Hay 1000 situaciones en un matrimonio que provocan los celos, la envidia, el egoísmo, el orgullo, la contienda y ese sentido de competencia. Entonces debemos de reprender todos esos espíritus o esos pensamientos que son demoníacos y vienen asociados a los celos. Y por supuesto, en el resto de nuestra vida, con nuestros papás, si tenemos hermanos, pues tú ama, dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Independientemente de si los otros hermanos lo hagan o no lo hagan, tú lo tienes que honrar. O sea, tu compromiso es honrar a tus papás. Y si ves que un hermano lo honra más y a ti te provoca celos, pues tienes que eliminar eso de tu vida. En el trabajo igual, si alguien es más competente que tú, pues no te tiene que provocar celos. Tú tienes que decirle, pues gracias Dios que me has dado talentos, ahora ayúdame a que esos talentos los ponga yo en práctica, ¿verdad? Con las amistades, igual, celos que porque si yo no me he casado y ya se casó uno de mis amigos o de mis amigas, vienen celos, y los celos son destructivos.
que porque si uno se compró un coche y tú todavía no, o por una casa, o porque se compró un vestido, o sea, esa es la envidia, pero en realidad hay un celo en medio, ¿no? Un celo. Entonces, esos celos tenemos que quitarlos, erradicarlos de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a quitar? ¿Cómo lo vamos a quitar? Ya con esto vamos a terminar. ¿Cómo vamos a superar y a eliminar estos celos? Bueno, primero, algunas recomendaciones. Hay un pasaje en la Biblia donde Dios convirtió en sal a la esposa de Lot. Ahí léanlo también. En Génesis, cuando Sodoma y Gomorra, en la historia de Sodoma y Gomorra, bueno, es mucho más que eso, pero Dios instruyó a Lot que saliera de esa tierra porque la iba a destruir por tanto pecado que había ahí. Y entonces le dijo a Lot que sacara a su familia y que se fueran, pero que cuando salieran que no voltearan hacia atrás, que no vuelvan hacia atrás. Y entonces esa es una indicación por demás clara y precisa, no voltear atrás, no ver hacia atrás. Si tú ya lograste superar una etapa de dificultades, de celos, bueno, pues ya no vuelvas a abrir la puerta. O sea, ya no regreses, ya no vuelvas a traer el pasado, que porque si es que tuviste o no tuviste, o porque si hiciste, no hiciste. Entonces, recomendación número 1, no voltear atrás. No pensar hacia atrás, en el pasado. 2, dejar el pasado, pues va junto con no voltear atrás, dejar el pasado, nomás quédate con lo bueno, lo malo déjate, quítalo, porque si sigues trayendo recuerdos del pasado, de lo que sea en tu matrimonio, en tus relaciones familiares, con tus hermanos, con tus primos, con tus papás, pensamientos pasados negativos, pues vuelves a abrir la puerta de los celos. Y entonces vienen asociados a estos celos un montón de demonios o un montón de pensamientos y de espíritus destructivos. Entonces, deja el pasado, nada más quédate con lo bueno. 3, nacer de nuevo. Cada día tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Pues cada día te despiertas y Dios te da nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y sí, María Elena dice, hay un dicho que dice, lo que puedas cambiar de tu pasado, hazlo, y lo que no, mejor olvídalo, correcto, es lo que estamos diciendo, deja las cosas malas, quédate nada más con las buenas, y ya no recuerdes más, quita toda raíz de amargura, ¿verdad? Otro punto importante para superar los celos, pues es amar al prójimo, lo dijo Jesús, pero eso nos cuesta muchísimo trabajo, porque amar al prójimo, pues es, amamos al prójimo cuando nos aman, pero cuando no estamos de acuerdo, cuando estamos en desacuerdo con nuestro prójimo, y eso incluye a las personas que más cercanas tienes, y repito, puede ser tus papás, puede ser tu cónyuge, puede ser tus hermanos, tus tíos, tus primos, en el trabajo, compañeros, jefe. Entonces, amar al prójimo es bastante complicado, tienes que trabajar mucho en ello. Tenemos que trabajar mucho en ello. Y Jesús todavía lo enfatizó y dijo, amar al que te ama es sencillo. Dice, eso no tiene gran cosa. El verdadero sacrificio es amar al que te odia, al que te detesta, al que te procura un mal. Rubí, otra vez ahí, bendiciones, beso, abrazo a mi amada. Entonces, otro punto, centrarse en lo positivo. Céntrate en lo positivo de ti mismo. A veces tienes celos de ti mismo. De ti mismo porque a lo mejor no te está yendo bien y en el pasado te fue bien y ahora no te va bien. Bueno, pues son 1000 posibilidades. Entonces, tienes que centrarte en lo positivo. Tienes que ver que tú día a día vas progresando, si estás en armonía con Dios, si has recibido a Cristo en tu corazón, y entonces
empiezas a despojarte de muchas cosas, ¿no? Cosas que antes te las ponías en primer lugar, ahora las vas haciendo a un lado. Uh-huh. Otra manera para superar esto, pues es una comunicación efectiva, ¿verdad? Hablar, pero el hablar de estos temas es difícil. Cuando hay problemas no puede uno hablar, porque no hablamos, sino que echamos en cara. Entonces ahí mejor primero refrenar la lengua, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Refrena tu lengua. Nuestro Señor Jesucristo dice, sed tardos para la ira y prontos para el arrepentimiento, lo dice, así como Dios es tardo, por eso Dios retarda los eventos finales que tienen que suceder, porque Él no quiere que nadie perezca. Y si Él ejecutara ya sentencia ahorita, pues muy pocos se salvan. Entonces tenemos que tener una comunicación efectiva, ¿verdad? Y finalmente lo que les decía yo, recurrir ¿a quién? A Cristo. Tú no puedes solo. Ante las dificultades, ante los problemas, ante estas situaciones, pensamientos de celos, actitudes de celos, no puedes solo. No puedes, no puedes. Necesitas ir con un psicólogo, con un psiquiatra, pero ¿sabes qué es mejor? Recurrir a Cristo. Es mejor, porque Cristo te va a hacer que nazcas de nuevo. Te va a limpiar, te va a quitar todos esos demonios que te has acarreado por causa de los celos, te los va a quitar. Entonces con eso vamos a terminar. Yo quiero que hoy, y es el deseo de Dios, que tú vivas plenamente, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Entonces tú no tienes por qué estar en aflicción, por qué estar en sufrimiento, por qué tener una autoestima baja, por qué tener conflictos en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida laboral. No debes tener conflictos por motivos de celos, y los celos, como te decía yo, pues traen un sinnúmero de cosas, envidias. Olvídate de que si otro es mejor y tú no, y que si a otro lo promueven, pues bendícelo. Y tú, dice la Escritura, tú sé feliz con lo que tienes, ten contentamiento. Lo que debes estar seguro y firme es que Dios te hace nueva criatura. Si tú no has tenido un encuentro con Dios a través de Cristo, yo te pido que hoy dediques tu vida a Él, que lo hagas, que tomes esa decisión, y si es tu anhelo y tu deseo, hazlo en este momento. Yo te voy a decir las palabras que tú tienes que repetir. Pero es un acto de fe, es un acto de compromiso, es un acto de decir, hoy emprendo una vida nueva y te pido, Jesús, que me ayudes, quiero entrar contigo. Entonces, si ese es tu deseo, cierra tus ojos, dile, Señor Jesús, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres Dios mismo en segunda persona, creo que viniste a este mundo a nacer como niño en esa tierra de Belén de Judea, y que también un día diste tu vida en el monte del Calvario, en una cruz, y lo hiciste por amor a mí, para perdonar y limpiar mis pecados. Porque yo reconozco hoy que he pecado de palabra, de pensamiento y de acto, por obras. Entonces te pido que perdones mis pecados, me arrepiento de ellos, te prometo, Jesús, que voy a empezar a cambiar y que voy a empezar a dejar de ser esa persona que fui. Ahora te pido ayuda, te pido que entres a mi vida, te pido que selles mi corazón con tu Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Y que no me sueltes, Jesús, porque la vida es complicada y ahora quiero iniciar un camino contigo, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Le pido a Dios el Padre que esta decisión que hayas hecho hoy, Él la confirme y te lleve por sendas de justicia, y que te provoque hambre por las cosas de Dios para que tú lleves una vida plena. Que Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos. Amén y amén.
chanclitas. O te arreglas o te vas. Ay, ay, perdón.